Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? Espero que todos anden bien, que se estén cuidando con esta pandemia que nos está afectando a todos. Y vamos a ir rápidamente a hacer un pequeño video y vamos a hablar un poquito sobre transformadores, pero no sin antes saludar a unos amigos que me enviaron por ahí unos mensajes al primer video. Bueno, Brian Pernicone de Buenos Aires, gracias por la buena onda. Oscar Urbina del Salvador, gracias a toda la gente de Centroamérica que nos mira por el canal de Tesla Tecnia. Y Misiones Argentina, Gustavo Schonfeld, un amigo, un abrazo grande Gustavo. Y acá Gustavo deja una pregunta, dice: en todos los casos en que tengamos un motor referido al primer video, ¿no?, con bobina de arranque y de trabajo, si hay un protector térmico, este irá conectado en el común de las dos bobinas para proteger ambos. Bueno, nosotros lo que vimos fue un motocompresor en el video pasado, un motocompresor monofásico de fase dividida o fase partida. Eso quiere decir que tenemos dos bobinas, como habíamos dicho, una auxiliar o de arranque y una de trabajo. Bueno, así es. Tiene que ir seriado, la protección va en serie al devanado de trabajo. Porque el auxiliar, una vez que el motor está puesto en marcha, es energizado y empieza a girar, rompe la inercia y empieza a girar, queda desvinculado del sistema. Entonces, claro, lo que queda protegiendo el bimetal es el devanado de trabajo, que es el que de alguna manera maneja la corriente nominal de trabajo. Y cualquier exceso de corriente que haya en esa bobina, ese bimetal se va a abrir y va a cortar la energía eléctrica, ¿no?, para que se detenga el motor. Y te va a indicar que hay una falla, ¿no? Bueno, creo que pude responder esa pregunta. Cualquier duda, estamos en contacto siempre por este canal. Cabe aclarar también que para algunos motocompresores o motores, también pasen algunos motores de bomba, motores monofásicos que levantan agua, ¿no?, bombas sumergibles. Hay veces en los que esos bimetales no están en el exterior, están en el interior del devanado y de alguna manera también van a abrir el circuito cuando sensen una determinada temperatura. Y lo que pasa es que no lo vamos a ver. Nosotros vamos a poder medir la bobina y vamos a ver si está abierta o nos da continuidad o nos da un valor óhmico. Pero bueno, de todas maneras, siempre en estos motocompresores chicos encontramos el protector bimetálico del lado exterior. Y ya para compresores más robustos, por ahí los vamos a encontrar internamente. Eso sería un tema, porque después de una determinada cantidad de actuaciones, ese bimetal puede quedar abierto y ya el motor inservible. Bueno, un abrazo grande, Gustavo, y a todos Misiones va nuestro saludo desde acá de Buenos Aires. Vamos a pasar rápidamente a hablar un poquito sobre transformadores. Bueno, acá tenemos un transformador. Básicamente el transformador el símbolo del transformador es algo así. Esto quiere decir que tenemos un devanado primario y un devanado secundario, separados, porque acá lo que va a interactuar va a ser el
campo electromagnético que se produzca cuando energizamos el devanado primario, y va a haber una inducción mediante el núcleo, comúnmente el núcleo de láminas de ferrite, de láminas de ferrites al silicio, y esa inducción electromagnética me va a inducir una FEM en el secundario, y voy a tener un valor de tensión en el secundario. Cabe aclarar que para cualquier transformador del que estemos hablando, solamente va a funcionar si nosotros en el primario aplicamos una tensión que va a ser igual a un valor X, pero siempre del tipo alterna, ¿sí? Voltaje VCA, voltaje de corriente alterna. Así trabajan los transformadores. Después tenemos, dentro de la gama de los transformadores, tenemos tres tipos: un transformador elevador, un transformador reductor y un transformador estabilizador sería, ¿no? Bien. Bueno, si nosotros vemos, ya hemos visto la representación y vemos un transformador físicamente, vemos que tenemos la salida de una bobina por un lado y la salida de otra bobina por otro lado. No sabemos cuál es primario o secundario. Nosotros acá tenemos una tensión de 220 volts de corriente alterna a 50 hercios. Bien, acá tenemos indicado entrada 220 volts de corriente alterna, 50 Hz. Salida 12 volts de corriente alterna, 1000 mA. Bueno, ya nos está indicando que vamos a tener una salida de 12 voltios. Siempre va a ser similar a la entrada. No en los valores de voltios, pero sí en el tipo de voltaje, de corriente alterna. Primero vamos a hacer unas mediciones con el ohmio, ¿sí? Con el ómetro. Bueno, y vamos a medir estas puntas que van a un devanado para identificar cuál es primario en este caso. 230 ohmios me marca. No sé si lo pueden apreciar ahí. 232 ohmios. Y de este otro lado me está marcando un ohmio, ¿sí? Bueno, yo diría que lo vamos a energizar claramente por el devanado donde más ohmios me marca, ¿sí? Ya que esto es una entrada de 220 voltios y una salida a 12 voltios, siempre en alterna, ¿no? Bueno, vamos a hacer la conexión para la alimentación, tomando en cuenta que este es un transformador reductor, ¿no?
Bueno, y ahora sí estamos energizando. Bien, ahora vamos a pasar el selector a voltaje, siempre de alterna, ¿no es cierto? Lo que tenemos como inyección lo vamos a tener a la salida. Y vamos a medir la tensión de salida. 13 voltios. 13 voltios es una tensión básicamente inofensiva, ¿sí? Bien. 24 voltios hasta 50 voltios es inofensiva. Por eso se utilizan todos los mandos a 24, a 12, 24 voltios comúnmente. Bien, entonces nosotros tenemos acá 12 voltios. Perfecto. Ahora nos encontramos con un transformador del tipo elevador, donde tenemos una entrada de 220 voltios a 50 hercios también, pero tenemos dos devanados. Tenemos un devanado por acá y otro devanado entre este conductor y la otra punta que viene al chasis, ¿sí? A la masa. Bien. Lo que vamos a hacer con esto es alimentar. Esto, como es un transformador elevador, tenemos que tener la precaución de saber a cuánto eleva, ¿sí? Cuál es la tensión de salida del secundario. Claro, si nosotros tenemos un primario de 220 que ya puede ser letal y me dice que es elevador, yo acá ya tengo que prestar atención y trabajar con mucha precaución, dado que voy a tener una tensión mayor a 220, ¿sí? Y si es mayor a 220, tengo que ver si supera valores que la pinza amperométrica o el tester lo puedan medir, ¿no es cierto? Este es un transformador que tiene una salida aproximada de 2200 voltios en el secundario, en la alta tensión. Y en el devanado secundario que tenemos acá, tenemos dos devanados, había dicho, ¿no? En el que tenemos acá tenemos un valor muy bajo de tensión. Algo de 3 voltios, una cosa así. Entonces, bueno, vamos a extraer este conductor para que no sea tan peligroso y vamos a ver si podemos medir estos 3 voltios. Pues lo que vamos a hacer es esto. Esto lo vamos a dejar ahí. Vamos a alimentar el primario. Vamos a conectar siempre en alterna, ¿no es cierto? Vamos a conectar a este devanado de muy pequeño valor. Y vamos a ver acá en la pinza qué valor nos arroja. 3 voltios. Bien. Desenergizamos, desconectamos. Recuerden que acá tenemos un valor de tensión muy elevado que puede ser perjudicial. Ahora, yo voy a medir ese valor, no, porque esta pinza
amperométrica o un tester, acá me indica que puedo medir una tensión, que puedo medir una corriente de hasta 400 amperes y una tensión de 600 voltios, ¿sí? Entonces, si supera esos valores, se rompería la pinza, y aparte de que se rompe la pinza, podemos darnos cuenta de que estas puntas de prueba no están preparadas para esos valores de tensión. Entonces no podría medirlo con estas puntas de prueba. Tendrían que ser unas puntas de prueba especiales, unas puntas de prueba que tengan una aislación especial para poder medir ese valor de tensión. Pero ¿qué se me ocurrió hacer que les quiero compartir? Se me ocurrió hacer lo que hacen en las subestaciones transformadoras cuando manejan media o alta tensión. ¿Qué es lo que hacen? Elevan la tensión, la transportan, y cuando llega a la subestación transformadora las disminuyen para poder repartirla a los poblados, ¿no es cierto? O a las ciudades. Bueno, yo voy a hacer algo parecido con esto. Yo lo que voy a hacer es, como este trafo funciona con tensión de voltaje de corriente alterna, y este trafito me proporciona una salida de 12 volt de alterna, lo voy a alimentar en vez de 220 con 12 volt. O sea que le voy a entregar algo así como, no sé, el 10% de 220 son 22 voltios, menos del 10% de tensión que me pide el primario, para que en el secundario yo tenga valores de alrededor de 2000 voltios. O sea que voy a tener también menos del 10% de tensión. Si yo sé que tiene valores de tensión de 2000, 2200 voltios, y voy a medir menos del 10%, voy a estar midiendo menos de 220 voltios. Bien, entonces alimentamos el primario del trafito 220-12 volt. Conectamos el secundario al primario del transformador elevador, o sea que vamos a inyectar 12 voltios. Una vez que lo tengo conectado, antes de energizar, veo que mi pinza voltamperométrica esté en voltaje de alterna, y vamos a medir esa alta. Bueno, ahí no sé si escuchan. Vamos a medir corriente, a ver. Bueno, corriente prácticamente no me está dando un valor muy bajo. Ahí está. Yo lo que estoy inyectando acá es 220 voltios de la red al primario, y en la salida yo tengo 12 voltios, ¿sí? A 50 hercios también, pero son 12 voltios. Vamos a ver qué obtenemos en esa alta tensión. Había dicho que entre chasis y la punta. No sé si lo pueden apreciar ahí. Espero que lo puedan apreciar. ...130 voltios de corriente alterna a 50 hercios. Si nosotros hacemos la multiplicación a 10 veces, ese valor nos da 1300 voltios, ¿no? Y estaríamos inyectándole 120 voltios,
si lo hacemos a 10 veces. Y esto nos pide originalmente que le inyectemos 220. O sea que imagínense que haciendo una cuenta así por el aire estamos hablando de 2000, 2200 voltios en el secundario de alta tensión. Bien. Desenergizamos. Vemos que que los dos secundarios están funcionando. Y lo que vamos a hacer, ya sin instrumentos, una prueba en la que tienen que estar, o sea, el que haga no recomiendo que se haga este tipo de prueba porque no es algo que necesiten hacerla si con un trafito de 220 a 12 voltios ya se pueden dar cuenta que funciona. Lo único que quiero hacer es mostrarles que efectivamente es un transformador elevador de tensión, y que si no tenemos claro cómo manipular este tipo de máquina eléctrica, tenemos que ser en principio muy cuidadosos y en segundo lugar estar seguros de lo que estamos haciendo para no dañarnos a nosotros ni a un tercero, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver si sale. ¿Vieron la chispa? Bueno, yo creo que es suficiente. Ahí se creó un arco voltaico de un valor de tensión elevado, ¿no es cierto? Lo acabo de desconectar y lo sacamos de circulación. Esto por un lado. Por otro lado, les quiero mostrar, acá hice unas modificaciones en este tipo de transformador. También es elevador como este, pero ¿qué es lo que hice yo acá? Dejé el primario, saqué ese secundario de alta tensión y le devané unas 7, 10 vueltas, ¿sí? Y hice un transformador reductor, pero con un conductor bastante grueso, por lo que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Me va a permitir medir algún valor de corriente elevada, ¿sí? Siempre que yo energice el primario, se va a inducir en el secundario una tensión, un voltaje, una diferencia de potencial. Bien, vamos a ver si podemos hacer una medición. Esto sí ya lo vamos a hacer en ampere. Intensidad de corriente vamos a medir, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a medir voltaje, el voltaje de salida y después la corriente de cortocircuito. Acá estamos conectando el primario a 220 voltios. Todavía no energicé, ¿sí? Todavía no cerré el interruptor. Voy a pasar la pinza amperométrica a voltaje, siempre de alterna, y vamos a medir qué tenemos a la salida. Ahí tenemos energizado el primario, vemos qué valores, 206 voltios en este caso. Y a la salida tenemos 7,5 voltios de corriente alterna. Totalmente inofensivos. Totalmente inofensivos. ¿Sí? Voltaje bajo, no tenemos problema.
Bien, pero fíjense, si yo paso el selector de la pinza amperométrica a amperios, y hacemos un corto, ¿sí? Porque un clavo, ¿qué tiene de valor resistivo? Recuerden que la resistencia es todo aquello que ofrece una oposición en mayor o menor medida al paso de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es el flujo de esos electrones, ¿no? Acá hay valor cero valor cero en ohmios. Prácticamente ahí no tenés resistencia. Ahí puse la pinza amperométrica en amperios y vamos a ver qué pasa. 300 amperes. ¿Lo pudieron ver? Vamos a ver si lo pueden ver acá. Lo hacemos de vuelta. Bueno, espero que se vea. $300 amperes. Recuerden que un ampere es en realidad la energía eléctrica, que es el flujo de electrones. Se mide en coulomb o coulombios, y es algo así como 6,24 por 10 a la 18 electrones en la unidad de tiempo, que es el segundo. Eso quiere decir que estamos hablando de prácticamente 6,3 trillones de electrones que están pasando en un segundo. Eso es un ampere. Imagínense las cargas eléctricas que han pasado por acá en esta pequeña prueba, ¿no? Y queda una pregunta. ¿Qué mata? ¿Qué es peligroso? ¿La corriente, la intensidad de corriente eléctrica o el voltaje? Bueno, les mando un saludo desde acá para todos y espero que se estén cuidando y que bueno, y que nos podamos ver próximamente, nos podamos hablar por este canal. Muchas gracias, saludo a todos.